Buen día. Continuando con el curso internacional de cirugía oculoplástica, vías lagrimales, órbita y oncología ocular 2023, doctor Emerson Mantilla Tirado. Hoy día vamos a tener un recuerdo de lo que es un poco la anatomía ósea de esta zona y también, como plato principal, las fracturas orbitarias a cargo del doctor Carlos Rojas Noé. Adelante, doctor. Gracias, doctor Muro. Buenos días con todos los presentes en el auditorio bovino y en el auditorio virtual. Vamos a tocar hoy día un poco sobre las fracturas orbitarias y un breve resumen respecto a imágenes que se utilizan en las fracturas orbitarias, ¿no? O la región cráneo-facial tercio medio y tercio superior. Bien. Bueno, dentro de los objetivos, como decíamos, presentar características radiológicas de los diferentes tipos de fracturas faciales con compromiso orbitario, hablar un poco de los criterios clínicos y radiológicos que indican la necesidad de intervención quirúrgica y las técnicas y materiales quirúrgicos empleados en estas patologías. Bueno, como una breve introducción, tenemos que recordar que las fracturas que se presentan en el tercio medio o tercio superior del cráneo van a comprometer con frecuencia las paredes orbitarias y su contenido, ¿no? Entonces, para esto siempre es importante desde un principio de la historia de la medicina, la análisis y la evaluación clínica. Pero tenemos que también ser conscientes de que la tecnología ha avanzado y para esto aparecieron las tomografías con múltiples características, ¿no? Que nos ayudan a tomar decisiones no solamente diagnósticas, sino también terapéuticas, ¿no? Incluso de control post-terapéutico. Entonces, las tomografías computarizadas multidimensionales con reconstrucción multiplanar permiten valorar adecuadamente los patrones de imágenes características de cada tipo de fractura, los resultados tras la intervención quirúrgica y las potenciales complicaciones tras el tratamiento realizado. Bien, entonces, para recordar un poquito respecto a lo que es la radiografía y la tomografía. Si ustedes recordarán, la radiografía usa radiación, ¿no? Y la radiación se va a expresar en una placa radiográfica de acuerdo a la densidad que permite el tejido captar esta radiación, ¿no? Por ejemplo, si una radiografía la utilizamos para huesos, como los huesos tienden a captar mejor la radiación, obviamente la imagen va a salir de color blanca, ¿no? La tomografía es casi lo mismo, utiliza radiación a diferencia de la resonancia magnética, que utiliza magnetismo, ¿no? Campos magnéticos. Entonces, conforme ha ido evolucionando estas pruebas de imágenes, tenemos que la tomografía nos brinda cortes tanto axial, coronal y sagital. Muy bien. En su evolución de la tomografía también pudo hacer cortes helicoidales, lo que nos permite combinar estos tres planos y poder sacar imágenes incluso en 3D, lo que nos va a ayudar a poder detectar con mucha más precisión las lesiones que nosotros queramos buscar. Ahora, las tomografías, conforme han ido evolucionando, pueden hacer cortes de 3 milímetros hasta de 1 milímetro, ¿no? Pequeños. Como les decía, la tomografía usa radiación y la radiación se expresa en densidades y la densidad va a estar dependiendo al tipo de tejido que estamos explorando. Por ejemplo, si utilizamos hueso, como le decíamos, tiende a captar mejor la radiación y entonces la imagen se ve más blanca. En cambio, en los tejidos blandos, la densidad es menor, por lo tanto,
la imagen no se va a ver tan plana. Y a diferencia de las cavidades huecas, donde no hay tejido, y obviamente la densidad va a ser nula o cero. ¿Ya? Entonces esto se ve negro. Muy bien. A diferencia de la resonancia magnética, que va a utilizar el electromagnetismo, y lo que evalúa es los protones que tienen los tejidos. ¿Ya? Las imágenes van a ser captadas de acuerdo a cómo se movilizan estos protones. Entonces, para diferenciar un poquito la utilidad, la tomografía, al usar radiación y captar las densidades de tejidos más sólidos, más duros como los huesos, es mucho mejor para la evaluación de tejidos duros como los huesos. Por ende, las fracturas se evalúan mejor con tomografía. Sin embargo, si nos recordamos nosotros, somos casi 70-80% de agua, entonces la resonancia magnética lo que evalúa son los electrones, los protones, perdón, del hidrógeno. Entonces, es mejor la resonancia magnética para evaluación de tejidos, digamos, blandos, ¿no? Es ahí un poquito la diferencia que quería hoy día hablarles con respecto a este slide. Ahora, si nos metemos de lleno al tema de las fracturas orbitarias, vamos a hablar también de criterios quirúrgicos, ¿no? Y dentro de estos criterios quirúrgicos tenemos los absolutos y los relativos. Los criterios absolutos pueden ser el noctalmos agudo, más o menos de 10 a 14 días, con mayor de 2 a 3 milímetros, hipoftalmos mayor de 2 a 3 milímetros, restricción mecánica de la mirada, diplopía, signos radiológicos de atrapamiento muscular. Y los criterios relativos vendría a ser el desplazamiento de una pared orbitaria de más o menos 1.5 a 2 centímetros, defecto del suelo de la pared interna mayor del 50%, persistencia de diplopía con test de deducción forzada negativa. Muy bien. Y otro punto a tratar con respecto a las fracturas orbitarias es el material empleado para resolver estas, ¿no? Tenemos las mallas, sistemas de osteosíntesis de titanio, materiales reabsorbibles como las láminas de polidoxanona, ¿no? Entre otras. Y aquí un ejemplo, ¿no? Tenemos las mallas de titanio, perdón, las placas de titanio, las mallas y el material, los tornillos de titanio que se vienen utilizando ya desde hace un buen tiempo atrás para la osteosíntesis de las fracturas. Bien, también tenemos que hablar un poco de las líneas de fuerza que se presentan en los huesos faciales. Es muy importante esto porque nos va a ayudar a dividir y a clasificar las fracturas. Tenemos líneas de fuerza horizontales y verticales. Dentro de las horizontales tenemos 4 líneas. La línea transversal superior, que empieza desde la parte, va desde el cigomático hasta el reborde, por el reborde orbitario, más o menos hasta el hueso frontal. La línea transversa maxilar inferior, que transcurre a través de todo el proceso alveolar, y las 2 líneas transversas mandibular superior e inferior. De igual manera, tenemos las líneas verticales. La línea media maxilar, que empieza en la unión nasofrontal hasta el proceso alveolar. La línea lateral maxilar, la unión cigomático frontal hasta el proceso alveolar. Y posteriormente tenemos a la línea que une la porción lateral maxilar con apófisis pterigoides, que es esta pequeña. Y posterior y lateralmente, pilar mandibular posterior, que va desde la rama horizontal de la mandíbula hasta el cóndilo. Muy bien. Entonces, estas líneas nos van a ayudar a clasificar y ordenarnos un poquito dependiendo de las fracturas que nos toquen. Ahora, para clasificar las fracturas según Converse y Smith, habla de fracturas puras y fracturas impuras. Las fracturas puras, o blowout, lo principal es que no comprometen el reborde orbitario. Y las fracturas impuras, obviamente, se salen de la cavidad orbitaria, ya siendo orbitomalares, siendo naxomoidales, frontoorbitarias, las ya recordadas Lefort, ¿no? Entonces, para ir entrando un poquito más en el tema, vamos a hablar de las fracturas puras tipo blowout. Como lo decía, en las fracturas puras, en este caso no se implica el reborde orbitario. Los traumas deben ser de alta energía y son producto de objetos romos. Y siempre estos objetos romos tienden a tener más volumen superior al de la órbita. Las paredes absorben la energía y la van a redistribuir. Y
la zona más afectada o con mayor frecuencia tiende a ser el suelo y la pared medial. Entonces, como en esta imagen tenemos una tomografía de corte coronal, ¿no? Donde vemos el trazo de una fractura en el piso de la órbita, ¿no? También se le conoce como el signo de la gota, ¿ok? Y en este caso resaltamos lo que decíamos al principio, ¿no? La tomografía nos ayuda a ver mucho mejor lo que son los tejidos, en este caso óseos, ¿no? Y sobre todo si la pedimos como ventana ósea, nos va a ayudar un poco más de resalte en lo que es la estructura dura del hueso. El otro segmento también que se compromete en las fracturas puras tipo lockout viene a ser la pared medial, como tenemos acá, ¿no? Cada uno con ciertas características que vamos a ver al siguiente. Las causas de estas fracturas pueden ser la agresión, caídas, y se ve frecuente en varones de mediana edad, ¿no? Y entre el piso y la pared medial se ve que el mayor compromiso es el piso orbitario. Las manifestaciones clínicas que se van a presentar, ¿no? Dependen mucho del compromiso del tejido graso y el tejido muscular. Entonces, podemos tener miopía a causa de un atrapamiento del músculo, sobre todo el recto inferior, que es muy frecuente, restricciones al movimiento oculares extrínsecos y obviamente el dolor. Como les decía, estas características clínicas se presentan por alteración de la grasa intraorbitaria y también por el compromiso del músculo intraorbitario. Entonces, pueden haber alteraciones radiológicas sutiles de desplazamiento o herniación, como vemos en la imagen. Y el compromiso de musculatura intraorbitaria, podemos tener engrosamiento del músculo o zona de tracción o desplazamiento y atrapamiento. Acá vemos una imagen, una tomografía sagital, ventana ósea, donde vemos el trazo de fractura del piso orbitario, ¿no? Y acá el atrapamiento y protrusión o herniación del músculo recto inferior. Igual acá, tenemos tomografías de corte axial, coronal, donde se demuestran el compromiso de la pared medial, igual acá, y algunas complicaciones que también podemos nosotros encontrar en las tomografías, como los hematomas retrovulgares, ¿no? Que también nos llevan a, por ejemplo, procesos de exospasmo, ¿no? Ahora, para hablar de los criterios quirúrgicos de las fracturas puras tipo blood-out, aparte de los criterios que ya mencionamos al principio, de los criterios absolutos y criterios relativos, es muy importante tener en cuenta la fractura del suelo en trampilla, ¿no? Son aquellas que atrapan el músculo recto inferior y no deja que se libere. Entonces, estos pacientes sí o sí necesitan una intervención quirúrgica. Y mientras más pronto, mejor. Los abordajes para estas fracturas, si bien no vamos a hablar un poco de las técnicas, pero más o menos he traído un resumen de cómo son los abordajes para la resolución de estas fracturas. Lo más frecuente viene a ser el subciliar y transconjuntival, que van a exponer el superiostio del suelo orbitario. Y dentro de las complicaciones por cirugía que podemos tener en este caso, son las proptosis, la limitación de la movilidad, diplopía, que a veces queda por el daño de la musculatura, en este caso algún músculo específico extraocular, hematomas que se pueden presentar, y desplazamiento incluso del material quirúrgico, como tenemos acá, donde vemos estas placas, en estas tomografías de corte sagital, que se desplazó, ¿no? De repente por un mal afrontamiento del tornillo que sujeta la placa. Igual acá, en el piso de la órbita, ¿no? En la pared medial de la órbita, se desplazan las estructuras, ¿no? Y esto obviamente puede tener ciertas complicaciones o limitaciones de movimientos oculares. Como habíamos hablado en un principio, el material quirúrgico utilizado desde hace muchos años es el titanio. También hablamos de mallas perforadas y el sistema de placas y tornillos que ayudan a alinear el reborde orbitario en fracturas impuras. Bien, acá tenemos una muestra de las placas, de las mallas,
de los materiales que utilizan los cirujanos, ya sea de órbita o también los cirujanos maxilofaciales, que también nos ayudan en estos casos, ¿no? Y son materiales, pues, obviamente que van a tener, por ejemplo, el desprocesador, un filo muy adecuado para poder liberar el periósteo y llegar de frente a lo que es la estructura ósea. Y las placas que tienen ciertas características que pueden ser removibles o pueden utilizar estos agujeros para poder ahí colocar los tornillos y dar y fijar, por ejemplo, si es que es necesario hacer en el piso de la órbita o en la pared medial. Muy bien, otro tipo de fracturas que se presentan son las cigomático-orbitomalares. Estas fracturas son más frecuentes, ¿no? Van a tener implicancia al cigoma o al cigomático y alteran la estructura tetrapódica de la cavidad orbitaria. Entonces, en este tipo de fracturas, el mecanismo, el más frecuente que se ha visto de acuerdo a la bibliografía, son los accidentes de tránsito. También tenemos las caídas, agresiones, ¿no? Y la estructura más frecuente asociada es el suelo de la órbita. Ahora, en este tipo de fracturas, tenemos que tener especial atención en lo que es el canal del nervio infraorbitario, el cual se puede lesionar. Y también al desplazarse el hueso esfenoides, posteriormente, también el paciente puede presentar un enoftalmos. Entonces, como lo decíamos, la clínica es muy importante, la evaluación, la anamnesis, el tocar, el palpar, ¿no? Pero las tomografías obviamente nos van a ayudar a poder detectar a mayor detalle las alteraciones óseas, ¿no? Como acá, que tenemos un desplazamiento prácticamente del esfenoides o una alteración en la pared medial, ¿no? O acá, una alteración del hueso cigomático, ¿no? Una disrupción en la pared lateral. Debemos tener en cuenta en estas fracturas cigomático-orbitomalares, perdón, la implicancia de varios pilares del cigoma, que conlleva la pérdida de la altura del macizo facial y de la órbita. De acuerdo a la patología, de acuerdo a las estructuras que se involucran en este tipo de fractura, bueno, la clínica va a ser relevante. Puede haber hipoestesia en el territorio del P2, restricción de movimientos oculares extrínsecos, y con menos frecuencia, pero también de importancia, la diplopía, la midriasis, limitación de la apertura oral. Entonces, dentro de los criterios quirúrgicos para tocar estas fracturas, debemos evaluar primero los criterios funcionales, segundo, los radiológicos, y tercero, o después, ya vendría a ser los estéticos, ¿no? Es muy común en estas fracturas el hundimiento del cigoma, o cara en plató, que le dicen, ¿no? Entonces, dentro de las técnicas de resolución de este tipo de fracturas, tenemos, cuando hay trazo de fractura simple, se puede realizar mediante reducción cerrada por tracción controlada con un gancho curvo de Ginstedt, como que tenemos en la imagen. Si es una fractura comminuta, hablan de la cirugía de Gilles, que es una tracción mediante incisión a través del scalp junto a la implantación de material de la osteosíntesis. Y también se puede realizar un abordaje combinado, que es un abordaje subciliar transconjuntival. También se puede ir desde la cola de la ceja o intracoral y el temporal o de Gilles y periauricular. Bien. Ahora, cuando las lesiones son más severas, ¿no? Como por ejemplo un estallido ocular, podemos hacer también técnicas combinadas, como por ejemplo la reducción más una enucleación, o un abordaje bicoronal en caso de impactación de la pirámide nasal, como tenemos en la imagen. Entonces son abordajes más amplios que nos permiten tener un mejor acceso a las fracturas. Dentro de los materiales que vamos a utilizar, igual manera, tenemos osteosíntesis de titanio, sistemas de placas y tornillos, mallas, alambres, prótesis oculares como cotileno poroso y materiales reabsorbibles. Las complicaciones de esta cirugía son la disminución de la agudeza visual, hematomas intraorbitarios, diplopía, pérdida de globo ocular y rechazo del material. Continuando con las fracturas, vamos a hablar ahora de las naso-orbitoadmoidales, también llamadas NOE. En este caso, se involucran dos de las principales líneas de fuerza, ¿recuerdan las que vimos al principio? La línea media vertical
y la línea transversa maxilar superior. Estas fracturas son un poco más complejas, su reparación quirúrgica también es más compleja, y bueno, las van a dividir entre simples y complejas. Ahora, en este tipo de fracturas, el riesgo de lesión ¿no? Se viene a dar en el canto interno del etmoides, el ligamento del canto medial, en la fosa lacrimal, en los conductos nasolacrimales. También hay afección del máxilo etmoidal con riesgo de picantos. Y otras zonas que también se pueden alterar son el suelo orbitario, las paredes del maxilar y del hueso malar. Como tenemos acá, paredes mediales, zonas del hueso nasal, igual paredes mediales y las zonas del hueso nasal. A diferencia de las fracturas anteriores, el mecanismo de estas fracturas nasoorbitomodales son de traumatismos leves, caídas casuales o accidentes de tránsito menores. Entonces, las indicaciones quirúrgicas de este tipo de fracturas tienen que ver con las lesiones que afectan tanto al conducto nasofrontal, por ejemplo, a la fosa lacrimal, o hay avulsión del fragmento medial y del suelo. Y el abordaje quirúrgico puede ser vía cutánea paramedial, una Lynch, muy parecido al de las cirugías de la DAPIO, o transcaruncular, para llegar a estas zonas alteradas. Las complicaciones que podemos presentar en este tipo de fracturas son los hematomas extraconales, ¿ya? Afectaciones del saco lagrimal, el mucocele y el epicanto. Continuando, tenemos las fracturas frontoorbitarias. Estas fracturas son fracturas muy severas. Pueden lesionar la dura madre, pueden causar lesiones cerebrales y por lo general son secundarias a traumas de mucha o de alta energía. Son fracturas muy graves, ¿no? Entonces, nos dan una limitada exploración al paciente. ¿Por qué? Porque al ser de compromiso muy serio, el nivel de conciencia de esos pacientes puede estar alterado, ¿no? O abolido. Puede haber diplopía, restricción de movimientos oculares igual, miosis, estallido ocular, y lo característico es el exoftalmos o descenso del techo, ¿no? Entonces, las estructuras anatómicas que con mayor frecuencia se alteran en las fracturas frontoorbitarias es la unión frontomalar, el hueso malar, el suelo, la pared anterior del maxilar y la lámina papirácea, ¿no? La cara medial de la pared orbitaria. Igual acá tenemos lesiones frontales, en el hueso frontal, ¿no? Y como ven, la desorganización ósea es mucho mayor, ya que el impacto ocasionado es de alta energía, ¿no? Las indicaciones quirúrgicas de estas fracturas serían el compromiso de la altura orbitaria y todo lo que se habló anterior, ¿no? Diplopía, músculos atropados, etc. El abordaje más frecuente para estos casos sería un abordaje supraciliar o un abordaje bicoronal, como vimos anterior. Las complicaciones la complicación característica, perdón, de estas fracturas son la pérdida del volumen de la órbita con exoftalmos, herniación grasa hacia el techo, contacto de un fragmento óseo con el músculo recto superior y el riesgo de erupción de la dura madre, ¿no? Son fracturas mucho más complejas, como les venía diciendo. Entonces, dentro de esas complicaciones, tenemos la diplopía, la restricción de la movilidad, disminución de la agudeza visual. Y ya para terminar, vamos a hablar de las fracturas tipo Lefort. Las fracturas tipo Lefort, bueno, son fracturas complejas. Y la característica de estas fracturas es que van a separar el maxilar de la base del cráneo. Se produce una disrupción de la unión del maxilar con la apófisis pterigoides. Y recordar que hay tres tipos de fracturas tipo Lefort. La fractura Lefort tipo 1, esta fractura va a separar el maxilar de la base del cráneo. La Lefort tipo 2 separa el maxilar y la pirámide nasal de la base del cráneo. Y las fracturas tipo 3, más complejas, separa todo el macizo facial de la base del cráneo. ¿Okay? Entonces son fracturas que por lo general son abordadas por los cirujanos maxilofaciales, pero que siempre es bueno saber que se presentan, las características que pueden dar, ¿no? Como cirujanos oculoplásticos o de órbita debemos tener en cuenta.
Las estructuras anatómicas claves para evaluar en estas fracturas tipo Lefort son el paladar duro y tener en cuenta la disrupción de la unión de la pirámide nasal del hueso frontal. Como vemos acá, se suele desplazar la parte nasal de todo lo que es el cráneo y el maxilar. Finalmente, las conclusiones para este tema sería que la evaluación sistemática de los hallazgos visualizados en los estudios de tomografía permiten valorar adecuadamente los diferentes tipos de fracturas faciales. Como les decía, la tomografía es muy útil en este tipo de patologías, sobre todo por lo que nos van a mostrar. Nosotros queremos captar digámoslo así, hueso. Entonces, una tomografía, al ser una radiografía, nos va a poder ayudar a ver con mucha más claridad estas estructuras óseas por la captación que tiene el hueso de la radiación. Resulta imprescindible combinar una adecuada exploración clínica con los hallazgos radiológicos para la toma de decisión, para parte del cirujano, ya sea tanto el tratamiento quirúrgico más adecuado, ¿no? Incluso también para el diagnóstico, obviamente. Bien, si tienen algún comentario o un aporte, podríamos hacerlo bien. Gracias. Gracias, Carla, por la presentación. Bueno, yo soy el doctor José Velasco. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda junto al público respecto a este tema, ¿no? En cuanto a lo que es las fracturas de órbita, bueno, como saben, pues acá en el hospital podemos ver lo que son fracturas puras, prácticamente, ¿no? Fracturas más complejas, como bien mencionó Carlos, pues son de manejo multidisciplinario, ¿no? Es importante que ustedes recuerden con cuanto a lo que son fracturas de órbita, que las fracturas de órbita tienen un tiempo adecuado para el manejo. Si uno pregunta cuál es el tiempo adecuado de manejo, son fracturas que les llaman agudas o subagudas o ya crónicas, ¿no? Cuando una fractura es aguda, pues es aguda hasta los 14 días. Después de los 14 días, la fractura es mucho más compleja de tratarse. Ya se considera, ni siquiera subaguda, se considera crónica. ¿Y eso por qué? Porque hay una gran fibrosis que se produce a nivel de los tejidos orbitales. Entonces, el hecho de tratar ustedes mover las estructuras óseas es mucho más complejo. Las cirugías, en realidad, en casos agudos pueden durar 1 o 2 horas, y en los casos crónicos pueden durar hasta 6 horas. Porque obviamente hay que refracturar, obviamente, las estructuras óseas. En cuanto a lo que, los criterios de cuándo operar o no operar también están definidos, ¿no? Tienes una diplopia importante en posición primaria de la mirada, tienes un compromiso mayor del 50% de estructura afectada, y tienes un oftalmo más de 2 milímetros. Esos son los criterios que deben primarse para una fractura de órbita. No hay que esperar 6 meses como antes se decía, ¿no? O sea, esto se opera y se opera. Otra cosa también importante es qué cosa vamos a usar para este tipo de fracturas, ¿no? Por lo general, el oftalmólogo emplea, por lo regular, placas de polietileno poroso, ¿no? No estamos acostumbrados a placas de xenona, amarres, esas cosas, porque sabemos de estos resultados. Hay gente que coloca amarres en otros medios y tiene que doblarlas varias veces, ¿no? Por ejemplo, Jiménez ahí en Bolivia, ¿no? Que no tiene opciones de usar polietileno poroso, ¿no? Acá en Perú tenemos empresas que traen polietileno poroso, ¿no? Hay placas de piso de órbita, hay placas, hay cuñas para los oftalmos, hay placas también para lo que es manejo de partes malares. Entonces, todo esto se emplea, ¿no? Ahora, esto en realidad hay que tener mucho peritaje para operar órbita, ¿no? Esto se hace con anestesia general, no con anestesia local, ¿no? Hay que tener muy importante el hecho de cuando uno desea hacer una cirugía de estas, muy claros los abordajes, ¿no? Por lo general, abordamos vía transconjuntival, sucilar también puede ser, sucilar lo hacen más maxilofaciales sobre cabeza y cuello, pero ya el trabajo conjunto también van aprendiendo a hacer las técnicas subconjuntivales y transconjuntivales también a nivel de lo que sería pared medial, ¿no? Para no tener que tocar la parte de piel, ¿no? Una decisión de Lynch ampliada, por ejemplo, a nivel del brazo medial, ¿no? Entonces se colocan placas, las placas de polietileno poroso, que voy a hablar un poco más de esto ahorita. Por ejemplo, el oftalmólogo emplea placas de 3.0 milímetros, perdón, 1.5 y 3.0 milímetros de grosor. Para piso va muy bien uno de 3.0 y para lo que es pared medial uno de 1.5. ¿No? Placas, hay otros grosores, son los que más llegan acá. Importante también el momento en que hagan la cirugía y cómo colocan la placa, ¿no?
es importante que ustedes recreen el volumen orbital. Acá no se trata de agarrar, voy a operar, voy a colocar una malla o colocar una placa de poliuretano poroso y voy a estar contento porque ya la coloqué. No. Acá lo que ustedes tienen que hacer en fracturas orbitales es reconstruir el volumen orbital. Eso que quede bien claro, ¿no? No es el hecho de colocar una malla por colocarla, una placa por colocarla, porque después hay que volver a hacer una cirugía para colocarla en su sitio. Ustedes tienes una foto de sagital acá. Una de las cosas que uno ve con mayor frecuencia sagital. Una de las cosas más importantes que me ha tocado ver cuando tengo que reoperar pacientes, ¿no? Es la posición de las mallas, ¿no? Ustedes se dan cuenta, por lo menos acá en un trazo de fractura, el piso ahorita tiene que estar orientado desde la parte más anterior de la vertiente hacia el nervio óptico, ¿no? Y muchas veces uno tiene que, cuando hace la incisión y comienza a trabajar sobre el periósteo, tiene que ver el labio anterior de la fractura y ver el labio posterior de la fractura. Porque si ustedes no ven el labio posterior de la fractura, lo que van a colocar va a estar flotando. Y por lo general eso se hunde hacia el seno maxilar. Entonces lo que va a pasar es que van a seguir con el oftalmo, pueden continuar con atrapamiento del músculo recto inferior y obviamente no va a estar solucionada adecuadamente esta fractura de la rodilla. Cuando los casos son crónicos, pues aquí las placas de polietileno poroso pues dejan de tener función. Eso es como que, ay, como digo esto, un oftalmólogo, los oftalmólogos generalmente emplean las placas de polietileno poroso. Pero en estos casos, y con la experiencia de ya estos ya 15 años operando fracturas de órbita, yo digo que no sirve. Yo creo que aquí es mallas de titanio. Ya, malla de titanio y aplicación de tornillos que reorienten, que reorienten este tipo de angulación, sobre todo a nivel de lo que es el nivel de piso de órbita. Otra cosa que es muy olvidada cuando se operan estos pacientes son la pared medial. Generalmente las fracturas no asumoidales o fracturas lockout que van a tener compromiso de piso de órbita y pared medial, a veces solamente recuerdan solamente lo que es piso de órbita y se olvidan de la pared medial. Hoy están contentos porque tienen estas placas prediseñadas, ¿no? Que ya son por una empresa muy conocida, que dicen esto es para piso y pared medial, ¿no? Y cuando la colocan, pues realmente no lo colocan tan bien. Es importante que ustedes sepan que estos casos ya son, o sea, hace unos 10 años por lo menos se podía hablar de, bueno, vamos a aplicar esta placa, ¿no? Pero actualmente uno hace estudios, toma las imágenes, las tomografías, usa la data DICOM, que es lo que también hablo por muchos años, y la data DICOM nos sirve para poder hacer qué cosa, para poder hacer diseños personalizados, ¿no? Entonces con eso podemos hacer un mejor redistribución del volumen de la órbita y colocar las placas de mejor manera, ¿no? No hacemos controles intraoperatorios, eso es algo, eso va en contra de eso de lo que hacemos acá, porque hay que tener el alcohol C y hay que tener un estudio de tomografía muy rápido, ¿no? Acá el alcohol C únicamente es para radiografías, entonces no nos sirve para tomografías, como lo hacen en Alemania, por ejemplo, en otros países, ¿ya? Pero acá no tenemos esa tecnología para poder ver si realmente la placa está bien colocada, o sea, uno tiene que fijarse que esté bien colocado antes de cerrar todo, ¿no? Eso no lo hacemos acá, hay que tener, para no hacer eso, hacemos lo que son modelos con litografía, ¿no? Que son los prototipos, ¿no? Entonces, con eso nos unimos más o menos y directamente hacemos una cirugía guiada de manera personalizada, ¿no? Y eso nos ha ido bastante bien. Pero no todo es perfecto tampoco, ¿no? Estas cirugías que son cirugías reconstructivas orbitarias, pues pueden tener que reoperarse a veces, ¿no? Y eso nos toca mucho a veces reoperar pacientes de otros colegas, ¿no? Y entramos en conjunto, pues, porque esto es un aprendizaje continuo, pues, ¿no? ¿Qué más? A ver. Acá hay una pregunta, ¿no? En caso de fracturas orbitarias con compromiso de senos paranasales, ¿recomienda el uso de antibióticos sistémicos para la consulta orbitaria? Sí, generalmente cuando entramos a cirugías de órbita entramos con antibióticos intraoperatoriamente y postoperatorios también, o sea, sí está indicado, ¿no? Sobre todo si colocamos Porex, o poliuretano poroso, para poner así marcas, y los cirujanos de cabeza y cuello maxilofaciales dicen que lo que es poliuretano poroso se infecta, entonces ellos prefieren no colocarlo, van más por mallas, ¿no? Pero sí, sí usamos antibiótico profilaxis, yo generalmente empleo intraoperatoriamente y postoperatoriamente hasta 10 días después, ¿no? Justamente para prevención de celulitis orbitaria por la continuidad con el senos, ¿no? ¿Qué más sobre fracturas? Cuando es crónico, pues hay que refracturar. Y si en estos casos, pues es importante trabajar de manera multidisciplinaria con buenos abordajes, ¿ya? El uso de... Sí, Daniel, no sé si tienes alguna pregunta o un aporte. Sí, más que todo que cuando ya se tienen Sale el micro. la sospecha de una
si no te van a escuchar. Muy bien. Como le decía, tenemos que tener ya ante la sospecha de una fractura, que incluso pues, el tratamiento o el daño de la parte nervio intraorbitaria se puede manifestar con el paciente con la exploración, con la hipoestesia del malar o de la parte labial o de los dientes. Entonces, dos, cuando ya se tiene la sospecha alta de tener este tipo de lesiones, empezar a dar un antiinflamatorio como predicción oral para hacer de que el daño en los tejidos perioritarios o el músculo o grasa, detener el mecanismo de atrofia de estas estructuras para que cuando se entra a reparar, que como usted bien dice, debe de ser al menos menor a 2 semanas de tener este tipo de lesiones para tener un mejor resultado. Porque después de eso, pues el resultado y el pronóstico conforme van pasando los meses va a ser menor. Y otra de las evaluaciones que deberían hacer, y bueno, deberíamos explicarle aquí a la gente de cómo hacer, son las opciones. ¿Por qué? Porque no necesariamente va a haber una restricción del movimiento por un atrapamiento, o sea, una restricción, sino también puede ser por parencia de los nervios. Entonces, este tipo de alteraciones no se van a corregir con la cirugía. Las restricciones que vamos a corregir con la cirugía son las de atrapamiento muscular, que sí se va a liberar el tejido. Pero en el caso de lesiones por daño en el nervio, esas no se van a reparar. Y los pacientes tienen que ser muy conscientes para los riesgos que ya implican después para reparaciones ya básicamente por el daño. Totalmente de acuerdo. Es muy importante esto que has mencionado porque muchas veces nos llegan pacientes con fracturas de órbita manejadas con AINES, ¿no? Entonces, el oftalmólogo, el médico general, pues tiene que evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos en fracturas de órbita. Acá la indicación es un corticoide, ¿no? Sobre el hecho del músculo, pues nos ha tocado reparar muchas fracturas de órbita donde el músculo ya quedó con cierto daño, ¿no? Por eso es importante usar el corticoide antes de operar, ¿no? No solamente el músculo puede estar atrapado, ¿no? El músculo también puede estar dañado de otra manera, ¿no? Puede estar dañado porque las fibras, las fascias que rodean los músculos están atrapadas en la cirugía, ¿no? Y lo otro que es el daño directo, ¿no? Hay un daño isquémico también por el atrapamiento muscular, ¿no? O sea, hay fracturas muy extensas que producen una mala función del músculo y posteriormente hay que ser manejado conjuntamente con estrabismo, ¿no? Pero para eso tiene que estar primero bien construida la órbita, ¿no? Yo insisto mucho en reposición de volúmenes orbitarios, ¿no? Que es algo que muchas veces no tocan esos temas, ¿no? Y el éxito de la cirugía de fractura orbitaria está dado por el volumen y la restitución de la función del ojo, ¿no? Las fracturas block-out son prácticamente manejadas por nosotros y las block-in, que son las fracturas donde hay techo de órbita que se basa en la cavidad orbitaria, pues sí, eso siempre es manejo apoyado con neurocirugía. Muy importante, no se lancen a tratar de hacer una fractura frontal, ¿no? No se lancen porque se pueden encontrar muchos defectos, ¿no? Y cómo se pide una tomografía también era parte de la clase de ahora, cómo se pide una resonancia, ¿no? Generalmente cuando piden tomografías, tienen que pedir tomografías en un centro que le pueda dar primero un CD. Antes no decía eso primero, decía el último, ¿no? Pero primero es el CD. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener acceso a internet y pueden hacer reconstrucciones con el CD. O si no, pues van a los lugares donde hacen este tipo de reconstrucciones y pueden hacer todo este aparataje que actualmente ya es más a la mano y más barato también, ¿no? Entonces pidan, en caso de tomografías, en casos de fracturas se piden tomografías sin contraste, pero en caso de patologías orbitarias con contraste. Número uno. Número dos, número tres, porque contraste es lo otro que está hablando, es qué tipo de cortes piden. Piden cortes axiales, coronales, y ya no se piden reconstrucciones sagittales, sino ya la capacidad de las tomógrafas hace ya el acceso sagital. Antes era únicamente reconstrucción. Lo otro es ver ventana ósea y tejido blando en el caso de tomografías, y el otro es el tipo de grosores, ¿no? O sea, el tipo de qué tan fino tiene que ser la tomografía. Entonces, ustedes imagínense que ustedes pueden tomarse un pastel y pueden hacer unas rebanadas, un pan, ¿no? Pueden hacer rebanadas muy gruesas, ¿no? La patología orbitaria puede pasarse si son cortes de 3 milímetros. Ustedes tienen que centrarse en cortes de 1 milímetro y se pueden tomógrafos de mucho más sensibilidad de 0.6 milímetros. Entonces, ese es lo ideal, ¿no? Eso es en cuanto a tomografías. En cuanto a resonancias, que también es algo que pedimos no para fracturas, sino para patología orbitaria en general, pues las resonancias se piden en tipo de estrategias, ¿no?
Generalmente piden T1, piden T2, piden supresión grasa, y lo pueden asociar siempre y cuando, siempre con contraste, en este caso Daolin, ¿no? Hay otras estrategias más, que es de test de difusión, que sobre todo eso estudia para ver la parte apical, cuando uno tiene una sospecha de una neuropatía óptica muy compresiva, que también se pide, ¿no? Eso es más que todo lo piden los neurocirujanos, los neurólogos, en casos de que haya enfermedades de parte del tejido, de bandas, de tejido de sustancia blanca en general, ¿no? O sea, fibras nerviosas. Entonces, eso es en general, no sé si alguna otra duda tengan acá. Sí, sino que también deben de saber cómo es que se cuentan las dimensiones de las fracturas para poder, en los casos de que sean mayor al 50%, deben de tener en cuenta lo normal o el promedio de las dimensiones de cada una de las paredes de la órbita, y cuando ya se tiene la visualización con el tomógrafo, que es ideal de que sea menor a 1 milímetro, para poder contar en cuántos cortes se ve la fractura. Y eso se multiplica por el número del grosor de cada corte. Y ahí, en promedio, vas a saber si es una fractura mayor o menor al 50%. En un inicio, a veces, pacientes por el grado de inflamación, pareciera que no tienen enoftalmos, o cuando tú lo mides, el enoftalmos es de 1 milímetro, pero con una fractura mayor al 50%, estás por seguro de que en menos de un mes, ese ojo se va a ir a un enoftalmo de 3 o 4. Hasta en 15 días, será menos. Hasta en 2 semanas puede haber ese defecto, ¿no? Y en fracturas complejas, o sea, si vamos a hacer no fracturas puras, sino las fracturas que tienen todo lo que es el marco óseo, pues acá siempre hay que tener dos tipos de abordajes, ¿no? Generalmente hacemos Caldwell Look, ¿no? O podemos hacer una supraciliar acá a nivel de la ceja para poder mover las rebotantes de la fractura en trípode que se produce, ¿no? Los abordajes coronales, o sea, bicoronal, lo reservamos, son cirugías mucho más largas, ¿no? ¿No? En realidad he entrado un par de veces a estas cirugías para aprender, ¿no? Pero sí son cirugías muy largas y lo hacemos todo parado. Somos los que tenemos que operar sentados, pero en casos de evitar con fracturas con otros colegas, pues operamos parados, ¿no? Me ha tocado operar fracturas complejas, completamente faciales. Me acuerdo que la primera vez entré a operar 12 horas una cirugía entre 3 de la tarde hasta acá de 3 de la mañana, ¿no? Y después cirugías de 8 horas, 10 horas, ¿no? Y después hemos ido bajando los tiempos, hemos mejorado la parte de aparataje, ¿no? Realmente una cirugía compleja ahorita se puede hacer en 4 o 5 horas, ¿no? Antes era mucho más largo. Una otra duda más, no sé. ¿Qué tan importante es la remodelación frente? Cuando uno habla de 3D, pues cuando hablé de esto en el año 2014, más o menos, hace unos 10 años, pues uno me decía, ¿para qué haces esto? Pues, ¿no? ¿Para qué tienes que hacer un 3D y le haces gastar más al paciente, ¿no? En realidad, yo creo que sí es muy importante porque te puede hacer una remodelación precisa de cómo se puede abordar la órbita, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes el defecto óseo y tienes la otra órbita, ¿no? Y hacer una imagen en espejo, ¿no? Al hacer una imagen en espejo, tú puedes reconstruir la órbita de mejor manera que hacerlo con algo que está diseñado con órbitas que son ni siquiera para nuestro país, porque las órbitas en nuestro país son diferentes a los asiáticos, a los americanos, a los europeos. Entonces, esa tecnología está hecha para otra gente, ¿no? Hay que hacer las cosas para nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es? Yo considero que sí es importante. No sé si les ha tocado ver las fracturas orbitarias en niños, sobre todo, donde la clínica puede ser más importante incluso que la radiología, porque uno en la tomografía puede a lo mejor no encontrar muchos datos de que hay una fractura. Pero entonces no son una radiografía simple, ¿no? Y en el cual puede haber atrapamiento muscular, pero uno ve los huesos a lo mejor bien alineados. No acuérdense la fractura verde, el tallo verde de los niños. Acá puede haber un tractor con atrapamiento muscular que no es muy visible, pero la clínica es la que manda, ¿no? Con reflejo vasovagal y todo eso, que puede indicar que uno tiene que entrar con urgencia. Claro, son cosas urgentes, ¿no? Para eso no son forzadas, pero el niño hay que examinarlo de todas maneras, ¿no? Y las fracturas en niños, bueno, no he operado tantos niños, más opero adultos, pero las pocas veces que he operado niños, que se dan unas 3 o 4 veces, pues van muy bien, fracturas muy puras, tranquilamente a veces uno diseca nomás y no tienes necesidad de colocar ningún material de autosíntesis. Ya no tienes que colocar nada, solamente liberar los tejidos y se acabó. ¿No? En fracturas de pared medial que me ha tocado ver también en niños, sí, claro, coloqué una placa de polietileno poroso de 1.5 milímetros, fue bastante bien, ¿no? Entonces, si son abordados antes de los 15 días y se pueden liberar los tejidos de manera adecuada, pues el paciente va muy bien. Ahí tengo esos 3 casos, los tengo ahí, los tengo filmados inclusive, ¿no? O sea, van bastante bien.
¿Hacer alguna otra duda? Listo, si no hay más dudas, muchas gracias por estar presentes acá, tanto físicamente como en el chat, y nos vemos el día de mañana.